Hola mis amigos, cordial saludo. Hoy quiero invitar a una reflexión en torno a la ciencia de la administración pública, que se reviste de gran importancia por muchos motivos, pero sobre todo porque se refiere a los asuntos públicos. La ciencia irrumpió en la esfera del conocimiento por allá en el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa, y se construyó el Estado moderno, el Estado burgués, y entonces los pensadores consideraron que se necesitaba una disciplina de conocimiento para abordar los temas relacionados con ese nuevo Estado. Desde entonces se viene hablando de la ciencia de la administración pública, que antes de eso se refería, antes de la Revolución Francesa se refería al manejo, a la administración del interior del Estado. Pero ya cuando nace el capitalismo industrial y se fortalece la burguesía como clase económica, pues se corre un poco el objeto de estudio hacia la relación del Estado con la sociedad. Luego, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que entra en juego lo que se conoce como la escuela americana. Entonces, esta disciplina se asimila o se comienza a asimilar a la administración de las empresas privadas, y teniendo en cuenta que esa administración debe responder al mercado. Es decir, durante 200 años la ciencia de la administración pública hizo referencia al Estado como objeto de estudio, principalmente en la respuesta que el Estado le da a la sociedad para colmar sus expectativas. Pero al final del siglo XX llegó el neoliberalismo, y con el capitalismo neoliberal se vino la ola de privatizaciones, es decir, los bienes públicos se sacaron del interior del Estado, se trasladaron al mercado y en su gran mayoría pasaron a administrarse por las manos privadas, por la empresa privada, por los mercaderes de lo público, por las mafias de la privatización, etc. Entonces los analistas y pensadores y teóricos sobre el tema de la administración pública se preocuparon y comenzaron las discusiones y los debates. Hubo inclusive consideraciones de que la administración pública no era una ciencia. Otros plantearon, como ocurrió en la Universidad de Arizona en Estados Unidos, que llamaron que se había caído en el estado hueco, porque consideraban que ya qué papel desempeñaría el Estado si todos los bienes públicos ya se habían sacado de su interior. Llamaron el estado hueco. Y al finalizar el siglo XX hicieron el llamado, los pensadores, los analistas, los académicos, a que se ajustara esa ciencia ya para el siglo XXI, cuando estaba o está el neoliberalismo haciendo su carrera, fortaleciéndose, y entonces ahora estamos en el estado neoliberal. Así que el debate ha sido cómo se va a ajustar la ciencia de la administración pública para la realidad del siglo XXI, para la realidad del neoliberalismo, en donde la mayor parte de los bienes públicos están privatizados. Entonces, ahora recientemente, hace pocos días, se termina un trabajo, una propuesta relacionada con la posibilidad de ajustar esa ciencia
para ponerse a tono con la realidad, que se llama La ciencia del Estado hueco, un libro que se llama La ciencia del Estado hueco, y este libro propone un cambio de paradigma, porque está diciendo, mire, para no seguir con esta discusión y este enredo, pues es conveniente cambiar el objeto de estudio de esta ciencia. Todas las ciencias tienen un objeto de estudio. Entonces esta ciencia también tiene un objeto de estudio, y el objeto de estudio había sido orientado hacia el Estado. La ciencia del Estado hueco propone que se cambie el objeto de estudio y que el objeto de estudio de la ciencia de la administración pública sean los bienes públicos, independientemente que estén dentro del Estado o estén en el mercado, que los maneje el Estado o los manejen los empresarios privados o las empresas civiles, la sociedad civil, independientemente de quién es el sujeto de estudio, el sujeto de conocimiento, que el objeto de esta ciencia sea los bienes públicos. Por supuesto, es una propuesta, digamos, diferente, que implica, como anotaba hace un momento, la modificación del paradigma, pero puede ser una salida para pensar en la administración pública del cuarto decenio del siglo XXI, donde no sabemos cuáles van a ser las condiciones del modelo económico mundial, pero de todas maneras los bienes públicos siguen siendo de interés general, que nos competen a todos y que van a tener y tienen y siguen teniendo una gran importancia en la conservación de la especie humana sobre el globo terráqueo. Entonces esperemos que salga el libro, que se esté publicado, está en este momento en proceso de publicación, y tener la posibilidad de discutir en torno a la propuesta del nuevo objeto de la ciencia de la administración pública. Buenas tardes.